No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes, de 7:55 a 8:30 de la mañana. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Miraflores TV Digital. Desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores TV Digital, porque tú eres parte de nuestra historia desde hace 84 años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma Michelsen. Estamos en la plataforma Miraflores TV Digital, la más copiada, la más odiada, la más imitada, lo cual nos complace porque cuando nos imitan quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, por más trabajo que nos cueste. Vamos a hablar de, claro, el mayor trabajo por supuesto lo tiene nuestro productor, don Ernesto. Comenzaremos con el tema que en este momento, como se hubiera dicho hace 50 años, hace temblar a los teletipos. Un levantamiento que se ha producido en el penal del Lurigancho, el que parece que ya ha sido resuelto. Vamos a nuestros canales mejor dicho, vámonos a Canal N a ver qué cosa ha informado dicho canal sobre este asunto con el que hemos amanecido, más otras a montones noticias importantes. Veamos. Orden y una columna terrorista. Paola Collazos, nuestra corresponsal, nos tiene nueva información. Ya, disculpen, esa no es. Ya viene la noticia sobre el Lurigancho. Ahí está. Otros penales de máxima seguridad al interior del país. Eso está por confirmar. Otra cosa que está por confirmar es que si habrían personas que han fallecido más temprano al interior del penal, según lo que nos comentaban los familiares de algunos internos, es que ellos recibieron la llamada cuando se había ya producido el motín. Disculpa, señor productor, ¿podemos verla desde el comienzo, la noticia? Desde el tercer piso de alguno de estos pabellones. Otros penales de máxima seguridad al interior del país. Eso está por confirmar. Otra cosa que está por confirmar es que si habrían personas que han fallecido más temprano al interior del penal, según lo que nos comentaban los familiares de algunos internos, es que ellos recibieron la llamada cuando se había ya producido el motín y según indicaron, 2 internos habrían caído desde lo alto, desde el tercer piso de alguno de estos pabellones, pero esto es algo por confirmar, no nos consta. Nosotros hemos visto sí una ambulancia que se retiraba del penal del Lurigancho más temprano y también una camioneta del Ministerio Público. Nos imaginamos que haciendo las indagaciones correspondientes, pero ellos se retiraron. Todo este operativo, digamos, para controlar el motín ha sido de parte de personal del INPE. Luego llegó la policía, efectivos de las comisarías cercanas de aquí, de este distrito de San Juan del Lurigancho, quienes rodearon todo el penal. Y como podemos ver y podemos escuchar los ambientales de esta balacera, de esta intensa balacera, vamos a escuchar muchas ráfagas que salían desde las torres que rodean este penal, el penal del Lurigancho. 2 personales del INPE se encontraban en cada torre haciendo disparos. No sabemos si alguno de los internos también contaba con arma de fuego, sería raro al tratarse de un penal de máxima seguridad, pero lo hemos visto en anteriores casos, no sería extraño, pero
se ha producido una intensa balacera, no sabemos si un fuego cruzado y cuáles son las consecuencias en este momento. Si hay personas heridas, todavía no hay una información verídica y certera de lo que ha pasado al interior. Lo que sí sabemos es que se ha logrado controlar este motín porque en los techos ya de ambos pabellones no hay ningún interno, todos ya han sido bajados y se encuentran en el patio central del penal de Lurigancho, mientras el personal se encuentra haciendo las requisas correspondientes. Estarían buscando de repente celulares, chips de teléfono, armas de fuego o armas blancas, pero esto es lo que está sucediendo en este momento ya con el motín controlado. No tenemos las imágenes espectaculares que ha captado nuestro camarógrafo Luis Rivas. Nosotros nos encontrábamos muy cerca, en la parte alta de un cerro muy cercano al penal de Lurigancho, y hemos podido estar muy cerca de esa balacera. Bien, es nuestra compañera Romina Caballero, que se encuentra desde esta madrugada cubriendo lo que ocurre en los exteriores del penal de Lurigancho, donde hay una población, como se sabe, una sobrepoblación enorme. Son 10.044 internos, según las cifras del año pasado, del 31 de julio del 2018. Sí, Federico, hay que tener en cuenta que si bien el motín ha sido alrededor de 200 internos, en cada pabellón hay 600 personas en cada pabellón. Estamos hablando de 1.200 personas que también han sufrido, digamos, en carne propia y de manera colateral toda esta balacera, ¿no? Es en 2 pabellones donde ha ocurrido entonces este motín. Como decíamos, hay más de 10.000 personas para una capacidad de 2.500 personas en este penal que se encuentra en el distrito de San Juan de Lurigancho. Nuestra compañera está desde la madrugada cumpliendo con la cobertura a esta situación. La información que tenemos hasta el momento. La otra noticia importante es que en el BRAE 3 agentes del ejército han muerto tras enfrentamientos contra terroristas. Veamos si Canal N también nos puede dar un poco de información sobre este asunto. Ahora, adelante, Paola, buenas noches. ¿Cómo estás, Marian? Así es, tenemos que lamentablemente informar que la cifra de caídos y heridos habría aumentado también en este enfrentamiento entre una patrulla de fuerzas especiales de la 31 Brigada de Infantería del Comando Especial del BRAE y una columna terrorista que al parecer los habría emboscado en la zona conocida como Valle Manantial, en el distrito de Vizcatán del N, en la provincia de Satipo, Junín. Como informábamos en horas de la tarde, se supo que el suboficial Osmar Capac Mamani falleció producto de este enfrentamiento. Posteriormente también informamos que continuaban las acciones militares en la zona. A estas horas de la noche, lamentablemente, tenemos que informar que habría 2 fallecidos más de parte de las fuerzas especiales. Aún está por confirmar también el fallecimiento de un efectivo policial que conforma a esta patrulla de fuerzas especiales. Se sabe que hay heridos y todavía continúan las acciones militares en la zona. Los nombres de estos fallecidos todavía no lo podemos dar a conocer, aunque sí los tenemos, debido a que todavía el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no emitió un comunicado para que dé a conocer la identidad de estas personas. Sabemos que hay mucha angustia de parte de los familiares que tienen a sus seres queridos combatiendo en el BRAE. Entonces vamos a esperar que nuestras autoridades primero puedan informar. Continúan entonces esta enfrentamiento, continúa todavía. De ver la información de Canal N, ha habido aparentemente 3 muertos en el BRAE. En relación a lo de Lurigancho, todavía hay muy poca información más allá de lo que ha dicho Canal N.
pero simultáneamente se da cuenta, no sé si el enfrentamiento en el Braem tiene algo que ver con otra situación de la que se da cuenta desde Ayacucho, donde el ejército se ha informado que se ha llevado a cabo un enfrentamiento en el distrito de Canaire, en Ayacucho, cuando los militares intervinieron una motocicleta con 2 ocupantes. Los hombres no hicieron caso a la orden de detención e intentaron darse la fuga disparando a los militares. Tras el enfrentamiento se logró capturar a Juan Guamán Potosino, mientras que el otro ocupante de la moto logró escapar. Los militares también lograron incautar armas de fuego, 4 litros de droga líquida y la misma motocicleta. El herido fue trasladado a la base contraterrorista Unión Mantaro, donde se le brindaron los primeros auxilios y luego se le trasladó al hospital de Pichari, donde fue derivado desde donde fue derivado al hospital de Quimbiri en la provincia de la Convención, donde se le intervino quirúrgicamente, pero falleció a las pocas horas. Bueno, el tema de lo que está pasando en el penal de Lurigancho, el INPE da cuenta que el doctor Carlos Romero, jefe del INPE, informó que sus agentes usaron balas de goma, por lo que no se han registrado víctimas. La reyerta comenzó tras una requisa en el pabellón 12B. El motín registrado esta madrugada en el penal de Lurigancho fue controlado tras la intervención de 100 agentes del Grupo Operaciones Especiales del INPE, informó Carlos Romero. Esta información la acaba de dar Radioprogramas, que dice que tras una requisa en el pabellón 12B los agentes del INPE llevaban a cabo, encontraron en las celdas latas de cerveza y objetos punzocortantes. Ante esta inconducta se estaba disponiendo la conducción de 3 internos a la sala de meditación, así le llaman a hueco, que es realmente un hueco profundo donde meten a los que se portan mal. En ese momento un grupo de internos adoptó una posición intransigente, cerró los accesos al pabellón y subió a los techos. Un promedio de 80, dijo el mismo director del INPE. Romero aseguró que los agentes del Grupo de Operaciones Especiales intervinieron usando escopetas con balas de goma y que a las 4 de la mañana ya había sido restablecido el orden y que hubo coordinación y presencia de la Fiscalía de Prevención del Delito. El jefe del INPE niega que haya víctimas producto de la reyerta y descartó las versiones de la prensa local que daban cuenta de un motín originado por el traslado de internos a penales de provincias. Se ha hecho un uso racional de la fuerza, pero no hay ninguna persona fallecida, tampoco hay heridos de gravedad. Básicamente se retomó el orden y se están adoptando las medidas disciplinarias contra los 15 internos cabecillas. Finalmente informó que el horario de visitas de este miércoles no se verá afectado por lo ocurrido en esta madrugada. Y bueno, y ahí terminó el tema. La otra noticia que ha sido, yo podría decir, pintoresca a nivel internacional, y de la que esta dama Rosita Bartra ha sabido burlarse. El concurso de la Junta Nacional de Justicia fue declarado desierto por una situación de lo más absurda.
estaba convocada a una ceremonia para el día de ayer y en último momento fue suspendida porque la persona, un doctor Patrón, que iba a ser nombrado el primer miembro de esta Junta Nacional de Justicia, había tenido algún problema de un juicio que había vencido por tiempo, que contó Ernie de la Jara sobre este tema. Veamos, concurso de JNG. Veamos. Mira, en su presente revista, dése cuenta que él es una persona experta en la materia. Su fuerte es que es la administración pública. Entonces, el acogerse a la prescripción, digamos, es cuestionable. Por lo menos debería habernos dado una explicación. Solo 3 aprobaron. Este señor Patrón había pasado todas las evaluaciones, 3 en total. Hoy supuestamente juramentaba. Poco antes de la juramentación, simplemente la ceremonia se canceló. ¿Qué sucedió? La comisión recibió información de un caso que había empezado en el año 2012, visto en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Un expediente que fue derivado a la Segunda Fiscalía Suprema Penal, a cargo de otro fiscal, que tendrá que dar una opinión sobre este asunto. Una resolución judicial del 3 de abril del año 2019, de la Sala, etcétera, etcétera, que finalmente denunciaba a este señor Patrón Bedoya con 3 unidades impositivas tributarias por haber cobrado un sueldo de 12.000 soles mensuales de la Asociación Peruana de Cooperación Internacional, APSI, y a la vez haber recibido por 5 meses una pensión del Jurado Nacional de Elecciones. Las imágenes que estamos viendo son las imágenes en el momento justo cuando la vocera de prensa, fíjense ustedes, se retira todo mundo. Entre los asistentes a esta juramentación tan esperada estaba la congresista Rosa Bartra. Ella se retiró poco antes y ahora vemos la salida de los miembros de la comisión. Dicho sea de paso, ¿no?, y en aras de la verdad, hay que decir que hemos intentado comunicarnos con el defensor del pueblo, que es el presidente de la comisión, para saber qué pasó, con el presidente del Tribunal Constitucional, para saber también si está el señor Blume, está la señora Zoraida Ábalos, está el señor Lecaros del Poder Judicial, es decir, la crema innata de la justicia peruana. Y la ceremonia se canceló. ¿Esto significa que ha fracasado el intento de reformar la justicia en nuestro país o es que todavía nos queda trabajo por hacer? Rosa Bartra está con nosotros esta noche, congresista de Fuerza Popular, presidenta de la Comisión de Constitución, pero además testigo de lo que ocurrió esta mañana en esta sala que hemos visto allí en las imágenes. Bienvenida, congresista, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mávila, por la oportunidad. Usted ha sido muy dura y ha llamado como fracaso rotundo la reforma de justicia. Recordemos que en su momento usted también estuvo a cargo de ver el tema de los proyectos del Ejecutivo, pero vale recordar también que el Ejecutivo entregó las propuestas y que ustedes en el Congreso trabajaron estos principios básicos que orientarían la reforma. Si es un fracaso rotundo, entiendo, tenemos una responsabilidad compartida entre Ejecutivo y Congreso. Mávila, es bien fácil poner la pelota en la cancha del Congreso, como ha hecho el Ejecutivo y es su práctica habitual. Pongo la pelota en la cancha del Congreso y le pongo una pistola en la cabeza. ¿Me apruebas como yo he dicho o te cierro? ¿Me apruebas como yo he dicho, te hago cuestión de confianza y lo someto a referéndum y no permito que haya mayor reflexión? Recuerde que la mayor queja que yo expuse era: no tenemos el tiempo suficiente para hacer un análisis sensato, responsable, que nos lleve a una ley que vaya a servir. Esa era la llamada de atención que yo hacía. Por favor, al Poder Ejecutivo, reflexionen. No nos pueden imponer un plazo porque son reformas sensibles. Reformamos la Constitución y cambiamos el modelo de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia por un modelo meritocrático. Y se habló muchísimo de que había que ir a la meritocracia. Muy bien, se hizo la reforma constitucional, se sometió a referéndum, el pueblo, estoy segura, sin información, votó, se reformó el artículo 35 de la Constitución y estamos nosotros en este momento, y luego pasamos, a la ley de la Junta Nacional de la Justicia.
dijimos que no era posible que en menos de un mes sacáramos esa ley. Y pedí que primero sacáramos la ley de la comisión especial para, con el tiempo necesario para hacer una buena ley, sacáramos la ley de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, pues la crítica... ¿Es una responsabilidad del marco legal o es una responsabilidad de cómo están aplicando la ley y la reforma quienes hoy la comandan? Mávila, lo que pasa es que este nuevo modelo no tiene forma de compararse. Y lo que yo decía siempre era, si estamos frente a un modelo nuevo, por lo menos debemos reflexionarlo, porque no podemos saber qué resultado va a haber de esto, porque no era posible predecir. Si está frente a un modelo nuevo, no puede saber si va a ir bien o va a ir mal, menos cuando había demasiado vacío por regular. Insistí mucho con eso. Lo ocurrido el día de hoy, ¿dónde estaría el error en la cadena? Porque lo que sorprende, y a ver, todo el país es consciente de que había que hacer algo con el tema de justicia. Nadie quería más hermanitos. En eso creo que hay un consenso general. Pero no le hace bien tampoco a la institucionalidad del país que se organice una ceremonia para juramentar a alguien y que hoy se descubra que tenía un problema de justicia, que había un expediente, que había una mancha por subsanar. Según el involucrado, según el señor Patrón, eso es un asunto que habría prescrito ya. Pero una prescripción no dice que haya sido inocente o culpable, es decir, igual queda bueno, la duda. sí, igual, si hay prescripción, pues ahí la terminación del proceso. Me parece absurdo que discutamos ahora si una prescripción te libera o no te libera, porque legalmente sí te libera. Pero yo quiero ir al inicio, Mávila, y es el esquema, porque estamos en este momento en medio de un debate en el cual el esquema es el mismo. O sea, un esquema en el cual una junta de especialistas, de notables o de alto nivel, como lo quieran denominar, elabora en base a su conocimiento, su posición con respecto a la reforma de justicia o ahora la reforma del sistema electoral. Muy bien, luego el Ejecutivo lo hace suyo, sin mayores cambios, y lo impone al Congreso de la República. Y lo impone con términos de plazo y resultado. O sea, me apruebas esto, como yo te digo, y en este tiempo. En el caso de la reforma de justicia, nos pusieron el plazo del 9 de octubre porque tenían que llevarlo al referéndum de diciembre. 4 de octubre o 5 de octubre, no lo recuerdo porque tenía que llegar al 9 de diciembre y poder ser sometido a referéndum. Eso, Mávila, aquí de la señora Rosa Bartra, ya sabemos cuál es su manera de ser. No cabe duda que gente como Rosa Bartra hacen falta en el Congreso para establecer lo que se llama el equilibrio de poderes. Pero una pregunta que yo me hago como simple ciudadano, no abogado, no conocedor de las leyes, es con qué facilidad se hacen enmiendas en nuestra Constitución, como si esto fuera, qué sé yo, una ley normal. Ustedes ven como en otras partes del mundo, ergo Estados Unidos, para hacer una enmienda en la Constitución, pues tienen que pasar meses y estudios, y la Constitución es el elemento más sagrado que tenemos los peruanos, sobre los que debemos actuar y de donde nacen todas las leyes. Digo yo, ¿no? Un simple ciudadano. Y a diestra y siniestra hacen cambios en la Constitución, se planifican temas como, por ejemplo, esta historia de las elecciones primarias dentro de los partidos, en que pueden llegar a haber 20 o 30, donde sería obligatoria la participación de los ciudadanos ajenos a ese partido, que podamos o debamos participar en las elecciones internas de ese partido. ¿No creen que esto es un poco jalado de los pelos? Bueno, hay que dejar que estas cosas se ventilen y que todos tomemos conocimiento de un tema que nos está haciendo perder el norte de lo que debe ser nuestro país. De otro lado, ahora viene el presidente de Bolivia y nos vende su gas. Y nuestro gas, que se vaya al demonio, ¿no es verdad? Compraremos gas a Bolivia.
¿De qué sirve esos cientos de kilómetros de tubería que está ahí lista para ser armada, que ha dejado Odebrecht como parte del oleoducto subperuano, ¿no? Yo me pregunto por qué estamos desordenando tanto nuestra actuación política. Está listo para ser terminado, o es que hay una verdad que no conozcamos, como la que podría ser que no existe gas suficiente y que el oleoducto se planificó por las puras y millones de dólares están tirados ahí creo que hasta un 30% del oleoducto ya había sido construido, y el resto del oleoducto, la tubería está ahí. Usted váyase a pasear en helicóptero, en avión, en lo que quiera, pase por ahí, va a ver arriba de los cerros las tuberías regadas, listas para terminar este oleoducto. Ahora viene como vendedor estrella Evo Morales, lo convence al presidente y ya el gas peruano no se desperdiciará, no lo sé, porque no sé si es que no hay gas suficiente y nadie lo puede decir o explicar. Hay una confusión en todo esto, hay una mazamorra o una gelatina sobre el tema de los combustibles, ¿no? Necesitamos gas. Han instalado 2 plantas enormes en el sur para producir electricidad que actualmente se usan en situaciones de necesidad nada más, y que ahora son alimentadas con petróleo diésel y que cuestan un montón hacerlas funcionar. Pero resulta que esas plantas necesitan o están preparadas para funcionar con gas para que tengan la economía suficiente. Estas plantas termoeléctricas para producir electricidad para todo el sur peruano están ahí. Las plantas se compraron y están ahí, y de vez en cuando entran a funcionar para alimentar electricidad en los momentos que se produce alguna eventualidad. Pero el presidente de la República ha tomado una decisión de juntarse con el otro presidente de la República, el de Bolivia, y pensar en traer el gas de Bolivia hacia el sur del Perú. Efectivamente, Bolivia estaba ya preparando un gasoducto para salir por hilo y exportar ellos el gas por hilo. O sea que es un tema que de alguna manera es una solución más fácil. Los bolivianos tienen que pagar su oleoducto para poder exportar gas. De ahí nos conectábamos y simplemente le dábamos gas a estas centrales, e incluso para la industria que se pensaba hacer de material, o sea, vinculada al plástico, que funciona con gas. Bueno, el tema es que estos sueños tienen que concretarse y volverse realidad. Pero si estamos con tantos frentes y tantas cosas al mismo tiempo, dejamos botado lo que ya hay. Otro tanto pasa en el tema de las alcaldías también, ¿no? Lo que el otro hizo no sirve para nada, hay que hacerlo de nuevo. Nos cuenta el alcalde de Lima que hay que cambiar un trazo de el Zanjón, porque lo que comenzó a hacer Castañeda está mal hecho. Y así este tipo de cosas tenemos a diestra y siniestra. Nuestro productor siempre me acusa a mí de ser una persona desordenada. Cierto, lo soy,
soy peruano, ¿no es verdad? Entonces, ¿tenemos que ser los peruanos así? Yo me he propuesto ser un poco más ordenado. Ojalá que el gobierno haga lo mismo. ¿Quieren una chispa de graciosa dentro de lo trágico que significa que el doctor Iván Noguera, distinguido maestro de diferentes universidades, a quien llamábamos Doctor Rock, y que incluso en algún momento aquí en la vida fue disc jockey de esta emisora, llorando y diciendo que Walter Ríos y los ex consejeros son sus enemigos? Veamos este video por un instante del doctor Rock. De la Corte Suprema ha dejado al voto la apelación a la decisión judicial que aprobó variar la tipificación de imputados en el caso Cuellos Blancos del Puerto. Esta mañana el Tribunal Judicial evaluó el pedido para revocar el delito de patrocinio ilegal por cohecho propio contra el ex juez supremo César Inostroza Pariachi y los ex consejeros del CNM Guido Aguila e Iván Noguera. Durante la audiencia, los abogados de los imputados han brindado sus alegatos acompañados de sus patrocinados. En ese momento, Iván Noguera, quien tenemos en imágenes, al hacer uso de la palabra, acusó como sus enemigos a sus ex colegas del Consejo Nacional de la Magistratura, así como al encarcelado ex juez superior Walter Ríos y al ex vocal supremo César Inostroza. Por eso se me dice loco, porque yo digo la verdad sin ser en contra. Todos son mis enemigos. Los 6 consejeros son mis enemigos. Inostroza Pariachi es mi enemigo. Walter Ríos es mi enemigo. Los asesores de los 6 consejeros son mis enemigos. Los que rodean a Inostroza también son mis enemigos. Porque yo he tomado conocimiento, y eso es lo que me sorprende, señor presidente, he tomado conocimiento que se han acogido a colaboración eficaz personas relacionadas con los ex consejeros. Increíble. Y a eso le llaman colaboradores eficaces a los que están corruptamente. Bueno. Nos hemos olvidado, le pedimos 1000 disculpas al Diario de las Américas, de nuestro noticiero en 90 segundos que nos están enviando especialmente desde Miami. Veamos al Diario de las Américas. Ex jefe de inteligencia de Maduro llega a Estados Unidos cargado de información valiosa. Hoy es martes 25 de junio, noticiero en 90 segundos. El antiguo jefe de inteligencia de Venezuela, el general Manuel Ricardo Christopher Figuera, llegó este lunes a Estados Unidos con un tesoro, los secretos del dictador de su país, Nicolás Maduro, aseguró The Washington Post. El exfuncionario acusa al régimen venezolano de negocios ilegales con oro. Habla de la presencia en Venezuela del grupo terrorista Hezbollah y destaca la influencia de Cuba. El presidente Donald Trump dijo que no necesita la autorización previa del Congreso para lanzar un ataque contra Irán, en respuesta a la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, que la semana pasada recordó al presidente que no podía realizar un ataque contra el país persa sin la aprobación del Congreso. El coordinador del movimiento Jóvenes por la Libertad de Cuba y subdirector del Partido Republicano de Cuba en Bayamo, Juan Ariel Saldívar Reyes, alertó de las amenazas que están recibiendo los opositores en la zona oriental del país y califica esta nueva oleada represiva como similar a la llamada Primavera Negra, cuando un grupo de 75 detractores de Fidel Castro, prisioneros de conciencia, fueron condenados en 2003. La policía detuvo al sur de Tampa a la profesora de una escuela secundaria por supuestamente haber tenido relaciones sexuales con un menor de edad varias veces. Cassandra Moore, de 31 años, fue arrestada y acusada de 4 cargos de comportamiento lascivo y otro por proveer material gráfico íntimo a un menor. Los ojos de la nación están puestos en Miami esa semana. A la ciudad floridana acuden 20 aspirantes demócratas a la nominación presidencial que clasificaron para participar en 2 grupos de 10 en los debates de ideas y planes que serán transmitidos en directo por varias televisoras. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasaméricas.com. Bueno, ahí quedamos y
Ya que estamos en este grupo de videos, ¿por qué no vemos un instante lo que ha pasado en Chile, donde los estudiantes están en las calles rechazando un decreto del gobierno sobre el aula segura? Veamos. Los estudiantes han tomado las calles. Protestaron en contra del decreto Aula Segura. Este promueve que los directivos e instituciones de enseñanza puedan expulsar a los alumnos que participen en protestas, aunque sean de naturaleza pacífica. Se percibe como una cortapisa de la libertad de expresión. La policía trató de dispersar la manifestación con agua a presión y gas lacrimógeno. Los estudiantes reaccionaron con incidentes esporádicos contra el material urbano. Rápidamente, el material que se nos queda pendiente. El defensor del pueblo, el doctor Gutiérrez, ha dicho que se tomará una decisión sobre el tema del doctor Pedro Patrón en un plazo muy breve. El alcalde Jorge Muñoz señaló que Villarán y Castañeda jugaron en pared. En Breña, la policía frustró un robo en una agencia bancaria y capturó a 2 ladrones. Becerril crea otro problema en el Congreso. Resulta que la Plaza Bolívar, que es la plaza que está frente al Congreso, nunca fue permitida la entrada para hacer manifestaciones en el lugar, hasta que un día se les ocurrió dársela al grupo Con mis hijos no te metas. Entonces, ahora, ¿qué ha sucedido? Los que organizan la marcha del orgullo gay también quieren entrar a ese lugar, y Becerril, por supuesto, ha hecho un escándalo y ha hecho un pronunciamiento bastante desagradable sobre este asunto. Dice Becerril: vayan a su marchita y no se olviden el mandilito rosa. El congresista de Fuerza Popular criticó que se autorice el uso de la Plaza Bolívar al colectivo Marcha del Orgullo Gay para realizar una reunión el 27 de junio entre el mediodía y las 2 de la tarde. Fue autorizada por Daniel Salaverry, que criticó la decisión del presidente del Congreso. La verdad, Salaverry contestó muy bien: aprendamos a ser una sociedad tolerante, todos tienen derecho a expresarse respetuosamente y merecen el mismo trato. Titulares de los periódicos: El Comercio. Fiscal quiso destruir grabaciones sobre el caso Madre Mía. Esto lo añado yo, para proteger a Ollanta Humala. Evidencias: Marco Guzmán Vaca solicitó a la PNP que eliminara los audios sobre la compra de testigos de los crímenes del capitán Carlos. Indagación: pedía que se conservaran solo las interceptaciones al terrorista Florindo Flores Artemio y no las que comprometían a Ollanta Humala. El Perú y Bolivia suscriben 12 acuerdos para una mayor integración. Se busca descontaminar el lago Titicaca, impulsar carretera y vía ferroviaria. Vizcarra plantea en algún momento unir gasoductos. Terroristas asesinan a 3 militares en el Braen en 2 enfrentamientos. Las víctimas son los suboficiales Osman Capa Mamani e Ítalo Pérez Ávila y el subteniente Tommy Heredia Llovera. Realizaban operaciones en la zona. Recuperan 70 hectáreas en Punta Hermosa usurpadas por traficantes de terrenos. Estados Unidos presenta un plan de 50.000 millones para proyectos en favor de los palestinos. No hay indicadores para medir impacto de 10 leyes que otorgan exoneraciones tributarias. Una fotografía donde se ve
a los chefs Virgilio Martínez y Pía León, recibiendo el premio como el mejor restaurante de Latinoamérica. Y por supuesto no ha dejado de tocar el comercio, el tema del doctor Pedro Patrón Bedoya. Se suspende juramentación del único miembro electo para el jurado, para la Junta Nacional de Justicia. La República, titular, cocinan amnistía encubierta en el Congreso. Favorecería a políticos que recibieron dinero de Odebrecht. Si la iniciativa legislativa sobre el financiamiento ilegal de partidos políticos es ratificada, se beneficiarían los procesados por lavado de activos. Los favorecidos serían Keiko, Humala, Yoshiyama, PPK, Nadine, Toledo, Villarán, Flores Nano, Castañeda, entre otros que recibieron aportes de constructores. Una nota donde se ve al presidente de la República con el presidente de Bolivia. Confirmado, el Perú traerá gas de Bolivia. Hayan pagos por 3 millones en Odebrecht vinculados al gasoducto del sur. Venezolana ofrece corazón de su bebé para salvar otra vida. Narcoterroristas matan a 3 militares en emboscada a patrulla del Braem. Junta Nacional de Justicia sin postulantes. Pedro Patrón tiene juicio si no juró. Partidos no podrán ir en alianza con movimientos regionales. Bueno, pongamos nuestra... No hay noticias de último momento sobre los problemas en los penales, ¿no? Eso está resuelto. Muy bien. Como todos los días, diremos, colorín colorado, el programa se ha terminado. Primero con nuestra canción, deseando que todo sea mejor, se habrán quedado, y luego estarán con Radio Francia Internacional. Hasta mañana, si Dios quiere. El mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será mucho mejor. Se callará el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Radio Francia Internacional cambia su propuesta cotidiana. Ampliamos nuestros servicios informativos y el desarrollo de la actualidad cultural, política, social, científica y deportiva. Lo que pasa en Francia, en Europa y en el mundo que nos rodea. Para más información, consulte nuestro sitio rfimundo.com. Hola a todos, bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional en este miércoles 26 de junio. En la realización técnica nos acompaña Vanessa Loiseau. Abrimos media hora de radio con la información internacional y estos titulares en portada. Carmele Gallubo. La lucha contra el cambio climático es insuficiente en Francia, lo subraya esta mañana un comité de expertos nombrado por el gobierno. Considera ilusorio el objetivo de reducir para 2050 por 6 las emisiones de gas con efecto invernadero. Dimisión del jefe de la Policía Fronteriza de Estados Unidos después de que la prensa revelara las condiciones inhumanas de la detención de menores
en los centros de indocumentados cerca de la frontera. Y en este informativo hablaremos también del duro revés judicial para el presidente brasileño. La justicia ha paralizado el decreto de Jair Bolsonaro para transferir la demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura. Y en este informativo, asimismo, hablaremos del grande entre los grandes. La lista de los 50 mejores restaurantes del mundo consagra al chef argentino Mauro Colagreco y el trabajo que él realiza en su restaurante en Mirazur, en el sur de Francia. Noticias en RFI a 2 días vista de la cumbre de las 20 potencias del planeta que se celebra viernes y sábado en Osaka. El presidente francés ha alzado el tono. Emmanuel Macron ha advertido que no aceptará el comunicado final de ese G20 si este no menciona el acuerdo sobre el clima alcanzado en París en 2015. Es mi línea roja, ha declarado Macron en una intervención en Tokio, donde el presidente está de visita. El Acuerdo de París, destinado a frenar el cambio climático, viene siendo una de las líneas de fractura entre Francia y Estados Unidos desde que Donald Trump anunciara su intención de retirarse de ese pacto. Y mientras Macron se viste de verde en Japón, aquí en Francia, un comité de expertos que él mismo puso en pie afirma que su política de lucha contra el calentamiento global es insuficiente y que en esas circunstancias los objetivos a largo plazo son poco realistas. Lo detalla Melissa Barra. A este paso, Francia no tiene ningún chance de lograr sus objetivos para 2050, es decir, volverse neutra en carbono. Esta es la conclusión que arroja el Alto Consejo para el Clima, una entidad creada por Emmanuel Macron durante la crisis de los chalecos amarillos para vigilar las medidas ecológicas gubernamentales. En un informe titulado Actuar de manera coherente con nuestras ambiciones, los 11 expertos que la componen destacan 2 grandes obstáculos que impiden a Francia cumplir con su promesa de dividir por 6 sus emisiones de gas. Si bien los gases de efecto invernadero han disminuido en un 19% entre 1990 y 2018, las emisiones han aumentado en un 10% en el sector de transportes por no haber desarrollado a tiempo el uso de vehículos eléctricos, de tren o de bicicleta. Además, el Alto Consejo alerta sobre el uso excesivo de calefacción por combustibles y la insuficiencia del aislamiento térmico de las casas. Los expertos quieren que el presupuesto dedicado a luchar contra las emisiones de carbono esté inscrito en la ley. El gobierno tiene ahora 6 meses para responder al informe ante el Parlamento. Gracias, Melissa. Y entre tanto, la ola de calor que sofoca buena parte de Europa se ha intensificado este miércoles con temperaturas que superan los 40 grados en varios puntos de Francia y de España. Los máximos de este episodio de canícula los alcanzaremos en Europa el jueves y viernes próximo. La instantánea ha dado la vuelta al mundo, una tragedia con nombre y apellidos. Los cadáveres de un padre, Óscar Martínez Ramírez, salvadoreño, y de su hija de apenas 2 años, varados a orillas del río Bravo. Padre e hija murieron ahogados intentando alcanzar la otra orilla. Y del otro lado, precisamente en Estados Unidos, el jefe interino de la policía fronteriza, John Sanders, presentó su dimisión después de que la prensa revelara las condiciones en las que sobreviven los menores detenidos. Más de 300 niños aislados han permanecido cerca de un mes en un centro concebido para albergar adultos y durante un máximo de 72 horas. Ante el ruido provocado por las revelaciones de la prensa, un equipo de abogados ha podido visitar ese centro situado en Texas. Warren Binford es uno de los miembros de ese equipo. Este fue su testimonio a un canal de televisión. Cuando llegaron los niños en la sala de reunión no lo creíamos. Están enfermos, tosían, están francamente sucios y nos dijeron inmediatamente que tenían hambre. Los niños describieron sus habitaciones. Un chico nos dijo que cuando llegó había más de 300 niños en el mismo cuarto. Nadie se encarga personalmente de esos niños. Los tienen encerrados en celdas las 24 horas del día. Hay baños abiertos en esas celdas, sin jabón. No tienen manera de
de lavarse las manos. Comen comida instantánea y chucherías. Y para colmo hemos descubierto que no podíamos encontrarnos con muchos niños porque varios de ellos están enfermos. Cuando finalmente pudimos hablarles por teléfono, nos enteramos que vivían en un cuarto en cuarentena. Esos niños enfermos con fuertes fiebres están acostados en colchones tirados en el piso con poca vigilancia, encerrados todos juntos durante días sin que nadie les cuide, y pese a que están enfermos. No son condiciones que uno pensaría ver en Estados Unidos. La abogada Warren Binford, que ha podido visitar pues ese centro de menores en Estados Unidos. Marcha atrás del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha anulado 2 decretos que facilitaban el porte de armas, una de sus promesas de campaña. El Senado ya se había pronunciado en contra y la Cámara de Diputados se orientaba en la misma dirección. La decisión de Bolsonaro ha sido anunciada en vísperas de que la Corte Suprema discuta la constitucionalidad de esos decretos que autorizaban el porte de armas cargadas en espacios públicos. Y otro duro revés judicial para el presidente brasileño. La justicia paralizó el decreto de Bolsonaro para transferir la demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura. Una de las primeras medidas anunciadas por el ultraderechista al llegar al poder el pasado mes de enero y que había generado una gran controversia entre asociaciones ambientalistas. Este es el tema del día con Carlos Herranz. Es una presión externa, la presión de ONGs de fuera de Brasil. El pasado 2 de enero, justo al día siguiente de convertirse en presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro movía una ficha esencial para su política reestructurando el esquema de gobierno brasileño. Retiraba la demarcación de tierras de manos de la Fundación Nacional del Indio, la FUNAI, vinculada al Ministerio de Justicia, dejándola como responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Un movimiento que ya entonces fue considerado por ONGs y analistas como polémico debido a la posición entre ambos sectores y que el Ministerio de Agricultura estaría fuertemente controlado por los sectores agropecuarios. La ordenanza fue modificada por el Congreso, pero Bolsonaro volvió a insistir en el movimiento estratégico hace 3 semanas con una nueva medida provisional que resolvía que el Ministerio de Agricultura estuviese a cargo de la reforma agraria, la Amazonía legal y las tierras indígenas. Ahora la justicia brasileña suspende la controvertida ordenanza con carácter provisional y se toma tiempo para analizar la medida. Adey Spezia es responsable de comunicación en el Consejo Indigenista. Com certeza, voltar às demarcações e revogar essa medida provisória que o Haber parado la demarcación ha sido importante porque con esas demarcaciones se hubiese dejado la puerta abierta a los intereses de los agronegocios en todas estas áreas. La actitud de Bolsonaro frente a estas medidas provisionales es anticonstitucional, de la misma forma que también lo es lo que viene haciendo, expropiando millares de acres de superficies. El Tribunal Supremo Federal ha razonado su decisión y la inconstitucionalidad. No es posible la dictadura del agronegocio a sabiendas que el Ministerio de Agricultura está dirigido por la bancada de los ruralistas. Si esa decisión se hubiese aceptado, hubiese afectado a todas las tierras indígenas. Para todos los procesos de demarcación y homologación y reconocimiento de tierras indígenas. El juez del máximo tribunal de Brasil entiende que el contenido del propósito de Bolsonaro ya había sido rechazado por el Congreso, lo cual impedía una reedición en los mismos términos, algo que ya venían denunciando asociaciones como el Consejo Indigenista. Así lo denunciaba su secretario general, Kleber Pubato, hace tan solo unos días. Es inconstitucional, flagrantemente desrespeita as prerrogativas do Congreso Nacional. Ya el pasado mes de mayo, a través de un manifiesto, 8 exministros de Medio Ambiente de Brasil denunciaron que Bolsonaro está desmontando las políticas medioambientales. Advirtieron del riesgo real que supone el aumento descontrolado de la deforestación y una de las principales medidas que criticaron fue la transferencia de poderes de la FUNAI al Ministerio de Agricultura. Era un informe de Carlos Herranz y la producción de cocaína en el mundo ha alcanzado un nuevo récord. Lo subraya la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen en su informe anual que fue hecho público esta mañana. Según ese estudio, en 2017 la producción de cocaína se situó en 2.000 toneladas, un 25% más que en 2016, y ello en gran parte por la extensión de los cultivos y la capacidad de producción de Colombia, que concentra 70% de la producción mundial. Es una consecuencia paradójica de los acuerdos de paz firmados con las FARC. Territorios que antes controlaba la guerrilla han pasado ahora a manos de grupos criminales, afirma la agencia de la ONU.
Y una noticia para paladear. El mejor restaurante del mundo está en el sur de Francia y su chef y propietario es un argentino, Mauro Colagreco. El restaurante se llama Mirazur y se encuentra en la Costa Azul, en la ciudad de Menton, con una espléndida vista al mar y a escasos metros de la frontera italiana. Colagreco, que se considera un cocinero multicultural, cuenta con un huerto donde cultiva infinitas variedades de vegetales y plantas aromáticas, así como árboles frutales. Y si algo falta, acude a los pequeños productores de la zona, pequeños productores a los que rinde homenaje Mauro Colagreco al micrófono de Orlando Torricelli. Por mi manera de trabajar y por mi manera de ver la gastronomía, creo que las verdaderas estrellas de la gastronomía no somos los chefs, los cocineros, sino que son los productores. Y creo que tenemos y estamos obligados a darle el lugar que se merecen, porque dependemos de ellos. Hoy la alimentación, la buena alimentación, depende, y no hablo solo de un restaurante, sino hablo de la alimentación del mundo. Si queremos una buena alimentación para nuestros hijos, dependemos que estos pequeños productores, que son gente consciente del impacto que puede llegar a tener ambientalmente, sigan y puedan subsistir. Eran las declaraciones del chef argentino Mauro Colagreco, que recibió a nuestro compañero Orlando Torricelli la semana pasada ahí, en su restaurante de Menton. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores TV Digital, porque tú eres parte de nuestra historia desde hace 84 años.